Pauta Bloomberg. Bueno, tenemos en el estudio a nuestro queridísimo profesor Marcos Singer, director del MBA de la UC, y quien siempre nos viene a interrogar, y en estos casos yo siempre digo, no estudié, profesor, pero bueno, en este caso en particular que viene a ver, yo algo de la historia sé, porque nos avisó un poco antes, viene a explicarnos qué pueden aprender un poco las empresas a partir de lo que pasó en Rapa Nui. Rapa Nui. También conocido como la Isla Pascua. Bienvenido a Rapa Nui. Buenos días. Buenos días, profesor. Tenemos acá alumno nuevo del MBA, excelente. Yo feliz. Bien. Oigan, miren, queremos hoy día conectar la noticia de la semana con la historia de nuestro país. ¿Cuál ha sido, me parece a mí, la noticia de la semana? Los incendios. Los incendios, ok. Del Amazonas. Y para entender lo importante de los incendios, déjenme hacerle una pregunta capciosa a ver si caen en la trampa. Cuando ustedes ven un árbol, la materia del árbol, ¿de dónde salió? ¿De dónde sale el asunto que está en el árbol? El asunto. Sí, ¿de dónde sale? La materia vegetal. Prima del árbol, ¿de dónde sale? Bueno, tendrá que salir de una combinación orgánica de nutrientes que pero están en la tierra. Pero físicamente, ¿de dónde? Yo sé la respuesta, del aire. Ah, muy bien, es un excelente. El dióxido de carbono. Es un excelente alumno. La mayoría de la gente piensa que sale de la tierra. No. Y no. El árbol se construye del aire, y es porque el árbol es el que fija el CO2. Y lo convierte en madera. Entonces, realmente el que nos rescata del calentamiento global. Y ahí está la crisis que estamos viviendo en el Amazonas, porque todo ese CO2 que ha sido capturado está siendo nuevamente liberado, y ahí es lo que nos tiene con tanta preocupación. Claro. Y eso lo queremos conectar con un lugar que también sufrió una enorme deforestación, y de su historia tenemos que aprender muchas cosas. Y se trata justamente de la Isla de Pascua. La Isla de Pascua era un lugar inhabitado hasta el siglo XII, después de Cristo. Esto es algo reciente. Y un señor Otumatúa llega en unas balsas desde la Polinesia y la coloniza de una manera muy exitosa. Llega a el pináculo de la cultura polinésica, construyendo ¿qué? Los moais. Los moais. ¿Cuántos moais hay más o menos? Más o menos. ¿Que hayan sobrevivido? No, están la mayoría. Algunos están en algunos están en un museo. Claro. Exactamente, uno. Se me ocurren unos 200. No, hay cerca de 1000. Ah, mire. Fue una manía de moais, y esta enorme producción de esta escultura muestran la riqueza. Piensen ustedes, comparen esta sociedad polinésica con Grecia. Mientras los atenienses ricos construían grandes monumentos, los pobres espartanos no construían nada. Entonces, la construcción de los moais muestra de alguna u otra manera la gran riqueza y cultural y en todo sentido de la isla. Llegaron a haber aproximadamente entre 15 y 17 mil habitantes en la isla, en este, como les digo, pináculo de la cultura polinésica. En una isla frondosa. En una isla frondosa, llena de especies, de árboles. Y adivinen qué pasó. ¿Qué puede haber pasado en una isla pequeña con tantos habitantes? Sobrepoblación, guerra civil. Sobrepoblación. ¿Cómo se alimentaban los pascuenses? A ver, ¿de dónde sacan? De peces, me imagino. De ahí sacan la proteína, claro, muy bien. De los productos, vegetales de los árboles, supongo yo. Y tenían el camote. El camote es una papa dulce. El tubérculo. El tubérculo. Pero tenían que pescar, porque de ahí sale la proteína. Claro. ¿Y con qué se construyen las balsas para pescar? Ah, claro, con las mismas fibras vegetales de los árboles que tenían a disposición. Con los árboles. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú cortas árboles para construir todo tipo de cosas? Se acabaron los árboles, claro. Se acabaron las balsas, y entonces no pudieron ir a pescar. Y lo que dice una de las teorías, hay una teoría que compite, pero la teoría tradicional es que ellos empezaron a sufrir una hambruna que la controlaron de la siguiente manera. En la isla habían 10 clanes.
y uno era el clan que mandaba, el de los Ariquis. Y los Ariquis entonces eran los poderosos, los otros eran los dominados, y así iban controlando la paz social. ¿Ya vienen qué pasó? No controlaron la paz social. No la controlaron. La paz funciona hasta que la gente no se está muriendo de hambre, claro. Y mientras hayan árboles y haya comida. Y entonces, de acuerdo a la tradición, hubo una revolución y una guerra entre todos contra todos, y el resultado, tú me decías antes de la clase, de la pregunta es ¿cómo lograron sobrevivir? Claro. Y tu respuesta fue no lo lograron. No lo lograron. Miren, el de los 15.000 más o menos habitantes que hubo en el siglo XVI, aparentemente ese fue el pináculo. ¿Esas estimaciones son a partir de gente que visitaba la isla y veía la población? No, ese es el problema, y por eso lo que sabemos de la isla de Pascua es en parte mitología y en parte ciencia. No hay registros. Claro, tenía esa escritura que después la tableta esta que no se ha logrado descifrar todavía, creo, no. Bueno, pero no tenemos un registro confiable de lo que ocurrió, solamente tenemos los relatos de los misioneros europeos que llegaron por ahí por el siglo XVII y escuchaban las historias, y no sabemos si esas historias son o no son, pero es muy probable que haya sido así. Sí sabemos que hubo algo así como 15.000 habitantes, y al final de este periodo de hambruna y de guerra quedaron 111. Entonces hoy día tú vas a la isla y todos los pascuenses son personas que descienden de esos 111. Entonces la respuesta es que no sobrevivieron a esta catástrofe medioambiental y social. Y lo que yo les pregunto es, bueno, ¿cuáles son los elementos que están en esta historia que nos tienen que hacer sacar lecciones para la gestión medioambiental en Chile, en el mundo? Varios parece, vamos viendo por la sostenibilidad de los recursos, administración razonable de los recursos por un lado, y por el otro lado un sistema político que permita que aquello funcione de manera global, en ese caso, aunque sea insular. Claro, aparentemente este sistema de que los ariquis controlan el orden, eso no es muy sustentable, y al final terminaron todos muertos, aunque dice la leyenda que le salvaron, que le salvó la vida a uno. A uno de los ariquis estamos hablando. Sí, a uno de los ariquis. El resto, los otros 9 clares, los destruyeron. ¿Qué otro problema tenía la isla, oye? ¿Que por qué la gente... había un plan B? Claro, no innovaron. No había un plan B, claro, es el mismo que tenemos. La Tierra no tiene un plan B. No hay planeta tenemos, B. A menos de que Elon Musk le resulte y logre que colonicemos Marte, no tenemos otro. Está dificilón, porque no tenemos estas canoas, igual que ellos no las tuvieron en su momento. Tradicionalmente las habían tenido, porque los polinesios era gente que sí navegaba de isla a isla. Claro. Pero eso siempre y cuando tengas las palmeras, po. Claro, pero una vez que tú te las comiste, las quemaste, no tienes el plan B en la mano. Y todo esto, oye, se da por esta contradicción de esta gran prosperidad. Y la prosperidad hace que sobreconsumas. Claro. Y el sobreconsumo al final termina liquidando a la isla. Ahora, nos saltamos una parte, ¿cierto?, que tiene que ver con la parte de la colonización, con la llegada de algunos europeos, que con algunas enfermedades también, que tampoco contribuyeron a la sostenibilidad de la isla. Fíjense, esa es la tesis alternativa. Insisto, no sabemos qué pasó. La historia que yo les cuento de ecodesastre era lo que entendíamos hasta hace muy poco, y hay una teoría competitiva que es que les pasó lo mismo que al resto de Latinoamérica. ¿Ustedes saben qué cosa produjo la extinción de los nativos americanos? Bueno, sí, claro, las enfermedades. Las enfermedades. No fueran las armas, en parte las armas, pero lo principal fue la viruela, por ejemplo. Que ellos no estaban preparados. Ahora, esa teoría de que los nativos murieron por
la viruela, tiene un problema, y el problema es que la población de todas maneras disminuyó desde 15.000 a aproximadamente 3.000 o 4.000 antes que llegaran los europeos. Entonces es muy probable que estas teorías se puedan traslapar. O sea, que tuvieron una época, que tuvieron un pic de 15.000 y ya. Okay, y luego se autodestruyeron hasta la mitad, y luego cuando llega el europeo ya son débiles. Entonces ya no pueden ellos protegerse de no solo las enfermedades, sino otras problemas que trajo el Occidente. Y si uno tuviera que sacar una lección para las empresas, para el alumno de MBA, esto es largo plazo. Yo les diría long-term thinking. ¿Cuál es su plan B? Es lo que le digo a las empresas y a las personas. Usted recuerde, vivimos en crisis, a veces uno no se da cuenta dónde está. ¿Cuál es tu plan B? Muy bien, oye, excelente, porque mira, lo es fascinante a partir de un caso, además aprendemos historia entre todos, que a partir de ese caso nos muestra una lección que de hecho se puede aplicar a una empresa, a un país, y al planeta. Muy buen alumno, Eduardo. Sí, un poco patero en la primera clase diciendo ese tipo de cosas. Un poco patero. Tengo una manzana en mi mochila, profesor. De excelente. Bueno, queremos agradecer a Marcos Singer, director del MBA de la Pontificia Universidad Católica, por acompañarnos. Encantado. Muchísimas gracias, Marcos. Volveremos a hablar sobre otros casos interesantes. Muchas gracias.